podríamos citar en principio la ganancia en voltaje, como la hemos definido. Nada quita que midamos la ganancia en corriente, por ejemplo. Entonces también podría ser una característica. Entonces, en lugar de comparar la corriente, el voltaje de salida con el voltaje de entrada, voy a comparar la corriente de salida con la corriente de entrada. Y también podría comparar las potencias. Entonces, puedo hablar de ganancia en potencia. Potencia de salida versus potencia de entrada. ¿No? Ahora, como potencia es el producto voltaje por intensidad, ¿cierto? Entonces, la ganancia en potencia de salida vendría a ser voltaje de salida por intensidad de salida. La de entrada sería voltaje de entrada por intensidad de entrada. Entonces vean que puedo separar estas dos fracciones. BO sobre BI es lo que hemos llamado ganancia en voltaje. Y O sobre II es la ganancia en corriente, ¿no? Entonces la ganancia en potencia se puede calcular como el producto de las ganancias en voltaje y en corriente. Ahora, todas estas ganancias, voltaje en corriente y en potencia, son simplemente números, ¿no? La ganancia en voltaje podría ser 50. La de corriente podría ser 100. Entonces la ganancia en potencia va a ser 5000. ¿No? Pero puede ser más grande que eso. Entonces, hablar de números grandes en física y en todas las ciencias de la ingeniería es un poquito incómodo y por eso se han creado los múltiplos, ¿cierto? Entonces, el sistema decimal de medidas que utilizamos utiliza múltiplos como el kilo, el giga, el mega, etc. ¿No? Pero yo no puedo llamarle kilo a un simple número. Como no tiene unidades, no me sirve. ¿Cierto? Entonces, para poder manejar esos números así de grandes, o que pueden también ser así de pequeños, se utiliza una medida llamada decibel. En realidad debería ser solamente bel y deci es su múltiplo decimal, ¿no? Entonces vamos a definir al decibel que se simboliza simplemente como B minúscula, B mayúscula, como la relación logarítmica entre potencia de entrada y potencia de salida. O sea que la ganancia en potencia expresada en decibeles es 10 por el logaritmo base 10 de la relación de potencias. Bien. Por ejemplo,
Si la relación de potencias es 10, o sea, la potencia de salida es 10 veces la de entrada, entonces tendría logaritmo base 10 de 10, es 1 por 10, 10 decibeles. ¿Cierto? 10 decibeles. ¿No? O sea, yo podría hacerme una tablita para tener más clara esa relación. Aquí a la izquierda voy a poner la relación de potencias. Y a la derecha voy a ponerla en decibeles. Bien, entonces habíamos calculado que si la relación de potencias es 10, la ganancia en potencia en decibeles sería logaritmo de 10, que es 1 por 10, 10 decibeles. Ahora, si sería 100, el logaritmo base 10 de 100 es 2. 2 por 10, 20. ¿No? Si fuera 10 a la 5, logaritmo base 10 de 10 a la 5 es 5. 5 por 10, 50. ¿Cierto? Entonces, esta expresión de la ganancia en potencia en decibeles nos está indicando en la decena, ¿sí? La decena en el primer caso es 1, luego 2, en el tercero es 5, ¿no? Entonces, la decena nos indica el orden de magnitud. 2 quiere decir que es 100 veces. 5 es 100,000 veces, ¿no? 10 a la 5. ¿Estamos bien? Entonces son números más pequeños que pueden expresar cantidades mucho más grandes. En particular, 2 decibeles, la ganancia 2, voy a borrar esto. Si la relación de potencias es 2, eso quiere decir la de salida es el doble de la de entrada, el logaritmo base 10 de 2 es 0,30 y algo. Vamos a quedarnos con 0,3. Multiplicado por 10, 3 decibeles. Bien, entonces si la relación de potencias es 2, esto equivale a 3 decibeles. Ahora bien podría ocurrir que el amplificador o el circuito del que estamos hablando no tenga ganancia, más bien que pierda. O sea, que atenúe. Si atenúa, la ganancia o relación de potencias es menor a 1. En el caso particular de un medio, que equivale a 0,5, el logaritmo es menos 0,3. Multiplicado por 10 sería menos 3. Bien, entonces menos 3 decibeles equivale a atenuación a la mitad, ¿no? O sea que un amplificador que tiene una ganancia de menos 3 decibeles significa que no amplifica, sino que reduce la potencia a la mitad. Obviamente no es un amplificador, ¿no? Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Pero es destacable ese par de valores. Menos 3 decibeles y más 3 decibeles para significar ganancia o atenuación al doble o a la mitad.
¿De acuerdo? Bien, entonces ahora que tenemos clara esa idea, pasaremos a ver otras características. Decía que estas características tienen que ver con alguna deficiencia en cuanto a la búsqueda de reflejar en la salida una forma idéntica a la entrada. ¿Bien? Una de las características que resalta en los amplificadores es la denominada saturación. Saturación. ¿Qué quiere decir esto? Como los amplificadores se construyen con dispositivos electrónicos, estos dispositivos, había mencionado el transistor, el amplificador operacional, para poder operar, para poder funcionar, para poder brindarnos esa característica de ganancia, necesitan alimentación de corriente continua. Entonces, en la realidad, esto que hemos dibujado como el amplificador, ahí adentro pueden haber transistores, resistencias, lo que sea necesario. Para que pueda funcionar, necesita alimentarse con corriente continua. Más VCC menos VE. Esto es simbología nada más. ¿Ya? Algunos amplificadores necesitan voltaje positivo y negativo. Otros trabajan con solo voltaje positivo. Bien, pero en general digamos que podemos hablar de un voltaje positivo y de un voltaje negativo necesarios para que el circuito amplificador funcione. Sin eso no funciona, es un pedazo de silicio nada más. ¿De acuerdo? Entonces, sin la alimentación no hay amplificador. El amplificador necesita alimentación de corriente continua. Pero esa alimentación de corriente continua, a la vez que necesaria para que cumpla su función de amplificar, le significa una limitación. Por temas de conservación de potencia, no se puede obtener en la salida un voltaje más grande que la alimentación positiva, ni más pequeño que la negativa. Entonces, a esto habíamos denominado VI y a esto VO. Significa entonces que VO está limitado por más VCC y por menos VEE. ¿De acuerdo? Entonces, hay limitación en cuanto al voltaje de salida. De ninguna manera puede superar VCC y tampoco ser menor que menos VEE. Ya habíamos dicho que VO es AD por VI, ¿cierto? Imaginémonos que está alimentado con más 10 y menos 10 voltios. Y que su ganancia es 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la ganancia sea 100? Que si yo pongo en la entrada 1 milivoltio, pues estamos a menos de 10 minutos de que esto se corte. ¿No? Ya saben, se corta e inmediatamente vuelven a entrar.
Bueno, decíamos entonces, nuestro amplificador está alimentado con más 10 menos 10. Y tiene ganancia 100. Entonces, si coloco en la entrada 1 milivoltio, decía, la salida multiplicado 1 milivoltio por 100 me da 100 milivoltios, ¿sí? 100 milivoltios está en el rango de más 10 y menos 10. Perfecto. Si en lugar de 1 milivoltio pongo 100 milivoltios, 100 multiplicado por 100 me da 10.000 milivoltios. Eso es 10 voltios. ¿Sí? Entonces, si la entrada es de 100 milivoltios, matemáticamente la salida debería ser 10 voltios. Estaría dentro de ese límite. ¿Sí? Está entre menos 10 y más 10. Ahora, si supera esos 100 milivoltios, pongamos 200 milivoltios multiplicado por 100, que es la ganancia, me da 20.000, ¿no? 20.000. 20.000 milivoltios, eso quiere decir 20 voltios, que ya está fuera del rango. ¿Cierto? Entonces, el amplificador no va a poder generar en la salida 20 voltios. ¿Qué va a hacer entonces? Simplemente se va a quedar en el tope superior, en 10. Lo que significa que si yo trazo la relación salida-entrada, ¿no? Eso que hemos llamado la característica de transferencia. Aquí voy a poner el VI y aquí voy a poner el VO. ¿No? Si represento esta ecuación de acá, VO igual a V por VI. Esa de ahí. ¿Qué es? ¿No? Como VO es el eje vertical, VI el eje horizontal, la ecuación aparece como Y igual a una constante por X. ¿Sí? Y igual a K por X. Eso ya lo han visto en cálculo, en álgebra, en todo lado. Representando esto en el plano es una recta, ¿cierto? Una recta que pasa por el origen y tiene pendiente igual a AB. Entonces es una recta más o menos así como esta. Su pendiente es AB. ¿De acuerdo? Una recta, como la conocemos estrictamente en la definición matemática, va desde el infinito hasta el menos infinito. Cubre todo el espacio. El amplificador no. El amplificador tiene limitaciones. Entonces, esta recta que representaría el comportamiento ideal del amplificador es así, sin límites, ¿no? Si yo le pongo 10 voltios en la entrada y la ganancia es 100, me debería devolver 1000 voltios. Pero en la realidad no puede. Entonces, esto que aparece aquí como una recta, en la realidad va a ser un segmento solamente de recta. ¿Sí? Entonces está limitado por arriba por más veces C.
Y por abajo por menos BEE. No puede ser ni más grande que BCC ni más pequeño que BEE. ¿Cierto? Entonces esto va a ir hasta por aquí. Ahí. Bien. Entonces, cuando llega el producto BI por AB a acercarse a BCC, el amplificador ya no puede entregar más voltaje y simplemente se queda en ese valor. Y lo mismo sucede para valores negativos. Bien, entonces esta es la curva real del amplificador, limitado por la alimentación de corriente continua. ¿De acuerdo? Y a eso se denomina saturación. O sea que el amplificador, cuando el producto AB por BI se aproxima al voltaje de alimentación, se dice que está saturado. No, el voltaje de salida está saturado y tiende al valor BCC. En la realidad puede ser menor que BCC inclusive. El nivel de saturación puede ser inferior a BCC. ¿Ya? Pero, digamos, de manera general, está cercano a él. ¿Bien? Entonces, es una característica de todo amplificador. Todo amplificador tiene su nivel de saturación y, por lo tanto, limitado el valor del voltaje de entrada si queremos que la salida sea idéntica. Porque, ¿qué ocurriría en el caso de que sobrepasemos ese valor? Pensaremos en una señal, creo que es más cómodo con una triangular. Yo voy a asumir que BI es una forma triangular, así como esta. ¿No? Este es el nivel 0. Bien, eso es BI. ¿Cómo sería BO? Si tenemos saturación. O sea, si el voltaje de salida llega a saturarse. Va a copiar lo que ve de BI hasta donde pueda. Donde ya no puede, se satura y se va a acatar el triángulo. ¿Cierto? Lo propio hará en valor negativo. Bien. Entonces se está deformando la señal de salida respecto a la de entrada. ¿Qué puede provocar eso? Si estamos hablando de una señal de audio y el amplificador se ha saturado, va a provocar ruido. ¿Sí? La señal va a ser ruidosa, no va a ser fiel con lo que es la entrada. ¿No? Si estamos tratando con otro tipo de señales, bueno, su deformación va a provocar algún defecto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una imagen, seguramente se van a saturar los colores, se van a ver, no sé, de repente negro, todo lo que vamos acá. Bien, entonces uno de los
defectos que puede notarse en la salida es producido por la saturación. Otra característica se denomina alinealidad. Alinealidad. Eso quiere decir falta de linealidad. Lo que ocurre es que esta ganancia en voltaje no es un número constante, o lo es solamente en un cierto rango. ¿Ya? Entonces yo decía que la curva característica de transferencia del amplificador en la realidad estaba truncada en los extremos, ¿sí? ¿No? Eso es lo ideal, digamos. Pero en la realidad no es así. Lo que ocurre es que al acercarse ya a esos niveles de saturación, positivo y negativo, empieza a curvarse. Así como esto. ¿No? Entonces ya no hay la linealidad que hay en el tramo intermedio en los extremos. ¿Bien? Entonces eso es falta de linealidad. O sea que los niveles de saturación provocan que varíe la ganancia. Al acercarse a la saturación, cambia el valor de la ganancia. ¿Bien? Eso, lo mismo que tocar la saturación, va a provocar defectos que generan ruido y, naturalmente, falta de fidelidad en la señal. Otro defecto que suele aparecer y puede ser característico en algunos amplificadores es el que aparece en el cruce por cero. Habíamos visto esta característica como una relación lineal entre voltaje de salida y voltaje de entrada, ¿no? Entonces aquí en cero debería ser cero el voltaje de salida. Pero resulta que si le hacemos un zoom a esa región, a la región cercana al cero, donde se cruzan los dos ejes, no había sido tan así. Sino que el amplificador no responde para voltajes muy pequeños, tanto negativos como positivos. O sea que hay una pequeña variación justamente en el cruce por cero, ¿no? Entonces, si le hacemos un zoom a esa región, decía, vamos a ver ese pequeño escalamiento que hay en la señal. Esto no aparece en todos los amplificadores, es muy característico en amplificadores de potencia, o sea, amplificadores que están destinados a producir mucha potencia. Entonces, lo que se hace en ellos es, en realidad, la función de amplificar
dedicársela a dos amplificadores. Uno amplifica los semiciclos positivos y el otro los negativos. Pero resulta que en ese caso, cuando está amplificando el del semiciclo negativo y se acerca al cero, no le pasa de inmediato la posta al del semiciclo positivo, produciéndose un vacío, ¿no? O sea, físicamente, digamos que lo que ocurre es que el amplificador no responde para señales pequeñas. Cercanas al cero, el amplificador simplemente da 0 voltios, ¿no? Tanto en positiva como en negativa. Entonces, ese vacío, esa falta de respuesta en la cercanía del cero, produce este defecto de cruce por cero, ¿no? Obviamente, el problema sigue siendo ruido. O sea, la señal de salida va a tener algún ruidito respecto a la señal de entrada. Un defecto que es inevitable en todo sistema electrónico es producido por la limitación de ancho de banda. Esto se suele simbolizar por las siglas en inglés DW. Ancho de banda. ¿A qué se refiere esto? Resulta que todo sistema electrónico tiene diferente respuesta a diferentes frecuencias, ¿no? Con frecuencia me refiero a lo que ya lo habíamos visto en análisis de circuitos. La velocidad con que cambia o con que se presenta un ciclo completo en la señal. Entonces, en una señal que contiene información, nos vamos a encontrar con que es una composición de sinusoides, ¿no? Eso lo dice la teoría de Fourier. Entonces, cualquier señal, dice Fourier, se puede representar como la suma de senos y cosenos. Entonces, hay sinusoides más rápidas y más lentas, componiéndose, sumándose para dar lugar a formas de onda que contienen información. ¿Sí? Ahora, resulta que los amplificadores no tienen la misma respuesta para todas las frecuencias. Entonces, lo que habíamos visto como AB igual a BO sobre BI constante, no lo es. Es una función de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, es constante solamente en un cierto rango de frecuencia. ¿De acuerdo?
Entonces, este AB es una función de la frecuencia. ¿Cierto? Si hacemos la representación de la ganancia versus la frecuencia, casi todos los sistemas electrónicos presentan una respuesta así como esta. Para un rango de frecuencias determinado, la ganancia es casi constante, plana. Por debajo de esas frecuencias, la ganancia disminuye. Y lo hace notablemente. Del mismo modo responde para frecuencias superiores al rango. Bien, entonces se forman más bien diré, 3 zonas o 3 regiones. Una región de frecuencias medias, una región de frecuencias altas y una región de frecuencias bajas. ¿De acuerdo? Entonces, en la región de frecuencias medias, ganancia constante, casi constante. En las altas y en las bajas, disminuye la ganancia. ¿Ya? Ahora, los límites ya, esto se llama frecuencia inferior, FL, y frecuencia superior, FH. Están definidos como aquellas frecuencias que producen una disminución en 3 decibeles respecto a la ganancia en frecuencias medias. ¿Estamos bien? Entonces, a ver si puedo con otro color. Entre estas dos frecuencias, digamos todas las frecuencias medias y la FH, la ganancia tiene una diferencia de menos 3 decibeles. Lo mismo sucede en frecuencias bajas. Bien. Entonces, de esa manera están definidas la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Ah, bueno, aquí debería ser consecuente con esto, ¿no? Se había puesto omega, pues sigan omegas. Entonces, esto es omega L y omega H. Bien. A la diferencia entre esas dos frecuencias, superior e inferior, es a lo que se denomina el ancho de banda. ¿No? Omega representa la frecuencia angular, entonces está dada en radianes por segundo, pero es más
común utilizar la frecuencia expresada en hertz, ¿no? Omega es 2pi por f, entonces en hertz sería la diferencia entre la superior y la inferior. ¿Bien? ¿Qué es lo que está caracterizando este ancho de banda? El rango útil de un dispositivo. Por ejemplo, hay cables que se utilizan, seguramente han debido notar la diferencia que tiene un cable para corriente eléctrica respecto al que se usa para conectar dos computadoras en red, ¿no? Son cables diferentes. ¿En qué difieren? En, bueno, la presentación física, ¿sí? Pero desde el punto de vista eléctrico, difieren en el ancho de banda. Yo no puedo utilizar ese cable que uso para conectarme a la línea de la CRE para conectar dos computadoras. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es diferente. Podría usarlo, pero a velocidades muy bajas, ¿no? El cable de red está diseñado para anchos de banda del orden de 10 hasta 100 megahertz, ¿no? 10 a 100 millones de ciclos por segundo. Puede responder a esas frecuencias. En cambio, el cable de corriente eléctrica seguramente que lo han hecho para frecuencias bajas como las que se utiliza en las líneas domésticas, ¿no? 50 Hz en el caso de Bolivia, 60 en otros países, hay algunos que usan 100, no más de eso, ¿no? Entonces, a frecuencias altas, estos cables presentan disminución en la ganancia. Entonces, si yo coloco una señal en un extremo del cable para una cierta frecuencia, la salida podría ser casi igual, ¿no? 1 voltio pongo en la entrada, 1 voltio voy a tener en la salida si estoy en la región plana. El cable no tiene ganancia, solo atenuación. Entonces, si aumento la frecuencia, va a llegar un momento en que el voltaje se va a ver disminuido, ¿no? El voltaje de entrada va a ser más grande que el de salida. ¿Cierto? ¿Dónde se produce ese cambio? Se produce cuando la relación de potencias es igual a 3 decibeles. Lo que en voltaje significa raíz de 2. ¿No? Entonces, en potencia es 1 medio, en voltaje es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es casi 0,7. Entonces, en la frecuencia superior o inferior se la mide a 1 medio de la potencia. Potencia es más difícil medir, se necesitan instrumentos complejos. El voltaje es mucho más fácil. Entonces hablamos más de voltaje, ¿no? Entonces, el ancho de banda o los límites de frecuencia están definidos en aquellas frecuencias que producen que el voltaje de salida se vea disminuido en un 70%, 0,7, que es más o menos 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? El 70% del de entrada. O sea que si coloqué 10 voltios en la entrada, cuando en la salida, al aumentar la frecuencia, vea que tengo 7 voltios, ahí está el límite superior o inferior del ancho de banda. Bien, entonces, eso es lo que caracteriza a todo sistema electrónico, el ancho de banda. En los amplificadores exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se construyen amplificadores para
el rango de frecuencias en el que se va a usar. Existen amplificadores, por ejemplo, para audio. Las frecuencias de audio están comprendidas entre más o menos 50 Hz, ¿no? Difícilmente alguien escucha 50 Hz, pero por ahí anda. Hasta unos 40 kHz. Frecuencias altas, como de 40 kHz, las escuchan los niños, los animales, algunos animales escuchan frecuencias altas. Ya por encima de eso, una persona normal, digamos un niño, tampoco va a poder escuchar. Bien, entonces el amplificador tiene que responder, obviamente, a ese rango de frecuencias. No nos interesaría que sea un amplificador de audio que responda a frecuencias del orden de los megahertz, ¿no? Porque en audio nadie va a escuchar frecuencias de ese nivel. Bien, un amplificador que sea construido para amplificar señal de antena, por ejemplo, la antena para un televisor, tiene que trabajar en rangos tan altos como los 100 MHz y más, ¿no? Una antena de Wi-Fi, por ejemplo, trabaja a frecuencias del orden de entre 2 y 5 GHz. El amplificador para esa antena tiene que estar diseñado para ese ancho de banda, responderá a esas frecuencias. Bien, o sea, yo no puedo usar mi amplificador de audio para amplificar una antena. No, ni lo contrario, tampoco podría usar el amplificador de radiofrecuencia de la antena para amplificar audio. No va a funcionar, porque está hecho para otro rango. Bien. Entonces, ese es la característica que tiene todo amplificador. Un ancho de banda limitado entre dos frecuencias, una superior y una inferior. Bien, ahora, el amplificador por sí solo no tendría ningún objetivo, ¿sí? Necesariamente el amplificador debe conectarse a un generador de señales, a un elemento, a una fuente que produzca señal. Entonces deberíamos considerar el hecho de que este amplificador está conectado a un generador que produce la señal BI. Y por otro lado, en la salida, el amplificador tendrá que entregar la señal a una carga, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un amplificador de audio, la carga sería el parlante. Si es un amplificador de radiofrecuencia, la carga podría ser la antena. ¿Bien? Entonces, la señal de salida la obtiene de alguna fuente y la de salida se la entrega, la proporciona a una carga. En ese sentido, van a aparecer también una corriente de entrada y una corriente de salida.
¿cierto? Porque se cerró el circuito. Entonces, la ganancia en voltaje es lo que habíamos definido. La relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. La ganancia en corriente sería la corriente de salida versus la de entrada. Y la ganancia en potencia, el producto de estas dos ganancias, como hemos visto. Bien, ahora, si veo la entrada, este voltaje de entrada y la corriente de entrada tendrían que estar relacionados por la ley de Ohm, obviamente. Entonces, en ese caso deberíamos pensar que hay una resistencia asociada a la entrada. ¿Ya? O sea que la entrada yo la podría ver de esta manera. ¿No? O sea que esta resistencia de entrada sería la relación voltaje-intensidad. Naturalmente que en la salida ocurre lo mismo. La relación entre el voltaje y la intensidad de salida es la resistencia de carga. Bueno. Ahora, si vemos el tema de la ganancia en potencia, decíamos que es la potencia de salida versus la potencia de entrada. Esta potencia de salida es voltaje por intensidad, ¿sí? Y lo propio en la de entrada. Ahora, yo podría cambiar las intensidades aplicando la ley de Ohm como las relaciones voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, en lugar de IO voy a poner VO sobre RL. Y en el caso de la de entrada, voy a cambiarla por VI sobre lo que hemos definido como resistencia de entrada. Estamos a escasos 9 minutos de que se corte. Bien, entonces ahora si hago estas relaciones, me voy a encontrar con VO cuadrado sobre VI cuadrado, o si mejor queda, lo pongo todo en un cuadrado. ¿Cierto? Por RI sobre RL. Ahora, si a esto le aplico la definición de ganancia en potencia en decibeles, tengo que es 10 veces el logaritmo, todo aquello, ¿no ve? Entonces, en productos, el logaritmo se convierte en suma, ¿cierto? Y en una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Entonces, 2 por logaritmo de B o BI. Y como tenía un 10 en la definición, se convertiría en 20. Más 10
por el logaritmo de RI sobre RL. Ahora, en algún momento había mencionado el tema de la dificultad que existe de medir potencia. No hay un instrumento sencillo que nos permita medir potencia. Lo hay sí para medir voltaje. Entonces, en ese afán de calcular la ganancia en potencia en decibeles, se suele recurrir a un truco. Decir que si RI es aproximadamente RL, o si son iguales o muy parecidas, están en el mismo orden, RI sobre RL sería 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Entonces, todo ese segundo término de la suma sería 0. Y nos quedaría que la ganancia en potencia expresada en decibeles es aproximadamente, sí, porque estamos obviando ese segundo término, 20 veces el logaritmo de la relación de voltajes. ¿Bien? Eso es lo que suele utilizarse aún sin comparar las resistencias. Cuando se quiere calcular aproximadamente la ganancia en potencia en decibeles, se recurre simplemente a la relación de voltajes, o sea, la ganancia en voltaje. ¿Ya? Y bueno, si queremos hablar respecto a la de corrientes, es exactamente lo mismo. Aquí es una O. Bien. Entonces, la ganancia en potencia expresada en decibeles puede aproximarse con las ganancias de voltaje o de corriente. Hay que tomar 20 veces el logaritmo de cualquiera de las dos. ¿No? Como les digo, sin a veces ni siquiera considerar las resistencias, se puede usar esas relaciones. Si queremos ser más estrictos y conocemos los valores de esas dos resistencias, entonces convendría ajustar con el 10 veces logaritmo de RI sobre RL para el caso del voltaje y al revés para el caso de la corriente. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, ingeniero. Ok, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿sí? Ay. Miércoles 8:30.